Bienvenidos a su canal Gnóstico Gnosis Síntesis. En este día vamos a tocar un tema probablemente conocido por gran parte de la humanidad de forma general, de forma superficial, pero que aunque el tema a tratar y el tema es el Cristo sea tan conocido por tanta gente, al mismo tiempo también tenemos que decir que es uno de los temas más desconocidos de esta humanidad, porque únicamente conocen la parte exterior de la enseñanza del Cristo y desconocen qué es la enseñanza oculta, la enseñanza interior que trae el Cristo. De este tema vamos a tocar en esta clase. El tema es el Cristo y la Navidad en Tiferet. El Cristo y la Navidad en Tiferet. Ampliaremos y profundizaremos en este tema después del vídeo de introducción. Bienvenidos. Bien, el Cristo y la Navidad en Tiferet. Reflexionemos respecto al Cristo. Mucho se ha hablado respecto al Cristo. Hay muchas religiones fundadas en el nombre del Cristo, por el Cristo, grupos religiosos de todo tipo. Ciertamente que el Cristo es una figura importante dentro de la historia de la humanidad y dentro de la espiritualidad de este mundo, pero se desconoce en verdad lo que es el Cristo. En las antiguas culturas se adoraba al sol de la medianoche, se adoraba al sol, el Logos es el Cristo. El Logos es aquella fuerza cósmica, divina, eterna, que da vida y vida en abundancia. Aquel Logos creador mediante el cual se manifiesta Dios, la divinidad. El Cristo está representado en el Logos y ese Logos tiene su representación física en el sol. Las antiguas culturas de este mundo adoraban por ello al sol. No era únicamente el hecho de que el sol es la luz y te da vida, sino es que las antiguas culturas reconocían en el sol la parte espiritual de ese sol. Esa parte espiritual del sol, que está más allá de la parte física, es el Logos. El Logos, el Cristo cósmico, es el Logos. Por ello adoraban culto, adoraban al sol,
hecho en la antigüedad muchas culturas, muchos grupos, conocían esta parte interior. Entonces el Cristo es una fuerza cósmica, es una fuerza cósmica. Veamos un poco lo que sería en todo caso el Cristo histórico y el Cristo cósmico, y el Cristo en sustancia. El Cristo cósmico es lo que le da vida a todo un sistema solar. El Sol le da vida a todo un sistema solar. Físicamente, todos los planetas tienen que girar alrededor de este Sol. Todas las leyes de la madre natura que permiten que los mundos giren alrededor del Sol reciban la energía solar a través de sus capas atmosféricas, cada planeta transformando esa energía en luz, sonido, calor, colores. ¿Ya? Eso permite que la naturaleza y todos los climas de un planeta sustenten y creen y sostengan la vida en ese planeta para todas las criaturas que ahí habiten. Pues todo esto por el Sol, pero también tiene una parte espiritual, aquel Logos creador, aquel Cristo cósmico. De él se derivan 7 emanaciones, 7 rayos, 7 cosmocratores principales que le dan vida a todo un sistema solar, que hacen que un sistema solar cristalice desde las dimensiones superiores hasta la parte física, a través de las 4 rondas y a través de las 7 rondas se manifieste una creación y exista vida en abundancia, y luego esa creación tiene que nuevamente regresar por el camino por el cual vino. En total, ida y vuelta son 7 rondas. Cristaliza hasta la parte física y luego regresa ese mundo a las dimensiones superiores. Ese es un proyecto maravilloso, es la vida que entrega el Logos creador. Y para que administren tal creación, pues 7 cosmocratores principales, 7 maestros espirituales, 7 divinidades. Obviamente nuestro sistema solar no es la excepción. El Logos creador de nuestro sistema solar, representado en el maestro Michael, tiene sus 7 cosmocratores y uno de ellos es Samael, el Logos marciano. La fuerza de este sistema solar es Samael. Aquella fuerza cósmica se encarna en estas épocas en un hombre. En Víctor Manuel Gómez Rodríguez se encarna nuevamente esa fuerza crística para que a través de este maestro se entregue las enseñanzas a esta humanidad. Las enseñanzas en un momento importante de esta humanidad, en un momento crítico, en un momento realmente delicado, en los finales de esta raza. Nuestra raza, todo nuestro mundo y todas sus razas conforman la 5ª raza y se le acerca un final porque todo en la creación tiene procesos y las humanidades que habitan los mundos tienen procesos. Estamos viviendo los finales de la 5ª raza área, antes que ocurran grandes acontecimientos que vayan a destruir este mundo, que vayan a destruir todas las civilizaciones que existen actualmente. De esto se ampliará en otras clases, pero es en estos momentos en los cuales se está viviendo el punto más bajo de la conciencia de este mundo, el punto más bajo de la conciencia, donde hay mayor oscuridad en estas épocas, ya de finales, donde tiene que encarnarse ese Cristo cósmico en un hombre, para entregar la enseñanza de salvación, salvar lo que se pueda salvar de esta humanidad, lo mejor de esta humanidad. Y es a través de una doctrina sagrada que la divinidad entrega tal enseñanza. En este caso, tal doctrina es la Gnosis.
Por tal motivo, todos los misioneros gnósticos de todo el planeta Tierra entregan la enseñanza gnóstica en los 5 continentes de este mundo, preparando esa semilla espiritual, preparando a esa futura humanidad para salvarse de las grandes catástrofes, pero ante todo para salvar el alma. Pero entonces vemos que el Cristo, como fuerza cósmica, tiene que encarnarse en un hombre de carne y hueso para poder ayudar a la humanidad. Y es así, esa fuerza crística se encarnó en muchos maestros en la antigüedad. Se encarnó en Quetzalcóatl, se encarnó en Jesús el Cristo, se encarnó en Samael, aquella fuerza cósmica, se encarnó en maestros de la antigüedad, en Zoroastro, en Milarepa, en muchos maestros se encarnó esa fuerza cósmica, siempre trayendo un mensaje de redención, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de lucha interior, un mensaje de muerte, porque para despertar la conciencia es necesario que en nuestro interior muera la oscuridad, y en este caso la oscuridad son los defectos psicológicos que todos llevamos dentro. Todos los maestros que han venido a este mundo han venido a enseñarnos a eliminar esa oscuridad, a enseñarnos a eliminar a los defectos psicológicos. Muchos maestros han encarnado al Cristo, pero la encarnación más importante del Logos, del Cristo cósmico, de ese Logos infinito, la encarnación más importante en una humana persona es la que el Cristo hace en Jesús, el Cristo, el Nazareno, el Salvador de este mundo. Él es la encarnación más importante del Cristo en este mundo, en este sistema solar, es la encarnación más importante. Por ello es el Maestro más exaltado, el más elevado de todos, Jesús el Cristo. El Maestro Samael, refiriéndose al Cristo cósmico, al Logos, dice unas palabras muy profundas que vale la pena reflexionarlo. Dice en relación al divino Logos solar, el Cristo: si todo el universo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduciría la unidad? Tal respuesta no es posible para la mente lógica, o por lo menos para la mente que funciona de acuerdo con la lógica formal. Pero en el vacío iluminador no es necesaria tal respuesta. Tal respuesta allí es una realidad patente, definida. Si todas las cosas se reducen a la unidad también se reduce a todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Para tratar de entender un poco estas palabras del Maestro Samael, veamos a Jesús el Cristo como la encarnación más importante del Logos, del Cristo cósmico, que se humaniza. Es a través de este Logos como el hombre se diviniza y como la divinidad se humaniza para poder salvar a los hombres de un mundo, para poder salvar humanidades. Pues dice el Maestro que todas las cosas se reducen a la unidad y que en el Logos la unidad se reduce a todas las cosas. Quiere decir que el origen de todo, la unidad que es Dios, es el Logos. En el Logos todos somos uno. El Maestro Samael comenta cierta experiencia muy interesante, en la cual dice que hubo de investigar para tratar de comprender y de saber más respecto a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue un maestro cristificado, un Cristo viviente. Al igual que Jesús el Cristo,
que es el Cristo más grande que ha existido. Entonces el maestro Samael, en profunda meditación, abandona sus cuerpos internos y su conciencia se sumerge en Juan el Bautista. Con asombro el maestro, en aquella meditación, en ese Shamadhi, en esa revelación, se ve a él mismo convertido en Juan el Bautista. Y se ve a sí mismo recibiendo a Jesús el Cristo para bautizarlo en un templo. Juan bautiza al Cristo. Sabemos que esto del bautismo en las aguas tiene un mensaje simbólico. Es el trabajo en las aguas de vida, en las aguas seminales, el trabajo tántrico sexual, simbolizado en el bautismo en las aguas. Bueno, pero también tiene su parte ritualística, su parte ceremonial, y el maestro nos comenta que se vio frente a Jesús el Cristo, bautizándolo en cierto ritual sagrado en un templo. El maestro Samael, al regresar de esa experiencia en meditación, quedó muy sorprendido porque decía: pero ¿por qué me vi convertido en Juan el Bautista? Yo no puedo ser Juan el Bautista, yo no soy Juan el Bautista, pero ¿por qué me vi convertido en Juan? Se quedó sorprendido, lleno de muchas preguntas e interrogantes. Decidió el maestro realizar nuevamente el experimento, pero esta vez trató de meditar profundamente en Jesús el Cristo y entró en esa revelación, en ese Shamadhi muy profundo, en ese Maha Shamadhi. Entonces, en ese estado de profunda meditación, el maestro Samael se vio a sí mismo convertido en Jesús el Cristo. Vio el mismo templo de la meditación anterior, vio a Juan delante suyo y, convertido en Jesús el Cristo, se acercó ante Juan para que lo bautice. Viviendo toda esa experiencia ceremonial, ritualística, maravillosa. Regresando de tal experiencia, el maestro Samael nos comenta que había comprendido todo, que en el Cristo, que es una fuerza cósmica, es unidad múltiple, perfecta, nos dice el maestro Samael, en el Cristo todos somos unos, absolutamente todos somos uno. No hay una individualidad separada de que tú eres tú y yo soy yo y aquel es aquel. No, sino en lo que existe es la unidad, todos somos uno y el mismo. Interesante experiencia esta, por eso es que también el Cristo viene a sacrificarse por la humanidad, porque toda la humanidad es parte de ese Cristo y viene a salvar esa parte que se ha perdido de sí mismo. Entonces, esa fuerza cósmica y universal que entrega vida a todo el sistema solar, a todos los planetas, y esa fuerza cósmica universal, el Logos representado en el Sol, también existe en otros sistemas solares, en otras galaxias, en otros universos. Sigue siendo siempre el Logos, el núcleo de una creación, el Logos, el núcleo, el punto del cual emana la vida para todos los mundos y para todas las humanidades que habitan tales mundos. Entonces, la encarnación más importante del Logos es Jesús el Cristo. Cuando el Maestro Jesús, un hombre preparado para encarnar la fuerza cósmica del Cristo, y para que un hombre se prepare, tiene que eliminar absolutamente todos los defectos de su naturaleza interior. Tiene que haberse creado los cuerpos internos, cuerpo astral, mental, causal, haber despertado chakras, haber obviamente despertado el Kundalini, haberse convertido en un maestro, haber perfeccionado sus cuerpos internos. Pues el Maestro Jesús hizo todo esto y mucho más. Entonces estuvo preparado para recibir al Cristo y encarnó al Cristo.
encarnó tal maestría, tal estado de conciencia absoluta. Pero al hacer esto, y el nivel del Maestro Jesús es un nivel muy elevado, como se dijo anteriormente, muchos fueron los maestros cristificados, muchísimos. Antes de Jesús el Cristo hubo maestros cristificados, y después de Jesús el Cristo continuarán habiendo maestros cristificados, pero es Jesús el Cristo un Cristo muy elevado, más elevado que otros maestros. ¿Por qué? Porque en esto de la maestría crística existen las 7 piedras filosofales, 7 encarnaciones del Cristo. Hay maestros que han encarnado al Cristo una vez, otros que lo han encarnado 2 veces, otros que lo han encarnado 3, 4, 5, 6, y maestros que han encarnado al Cristo 7 veces. Cada vez que un maestro se levanta, es más poderoso y más poderoso y más poderoso, más sabio y más misericordioso. Entonces el Maestro Jesús es un maestro cristificado con 7 piedras filosofales. Es la encarnación más importante de nuestro Logos, unidad múltiple, perfecta, que da vida a nuestro sistema solar. Al haberse cristificado el Maestro Jesús, entonces también encarna todo lo que está contenido dentro del Logos. Ya dijimos que el Logos crea todo el sistema solar. Todo el sistema solar es una extensión de ese Logos, de ese sol espiritual. Y todo lo que existe y lo que está contenido dentro de ese sistema solar forma parte de ese Logos. Hombres, dioses y bestias, absolutamente todo es parte de ese Logos. Por eso nadie está totalmente desligado de Dios. Todos, lo quieran o no, están relacionados al Logos, están relacionados a las leyes del Creador. Entonces, cuando Jesús el Cristo encarna al Logos, también encarna todo el sistema solar dentro de sí mismo. Encarna a los hombres y a los dioses. Inclusive, dentro de Jesús el Cristo está encarnado también esa parte que se aleja de Dios. Porque Jesús el Cristo encarna a los padres de aquellos que perdieron la conciencia, los padres internos, están dentro de Jesús el Cristo. Y a través de estos padres, a través de los íntimos, a través de la mónada espiritual interior, también esas almas caídas, los seres humanos inconscientes, están relacionados por su parte interior a Jesús el Cristo, porque Él ha encarnado todo lo que es de Logos. Al haber encarnado el Logos, encarna todo el sistema solar y todo lo contenido dentro de ese sistema solar. Y se relaciona con absolutamente todo. Inclusive queda relacionado con el karma del mundo, con la parte superior, con la parte inferior que ha de enfrentar y que ha de vencer para salvar al mundo. Entonces vemos ahí la unidad múltiple, perfecta. Todos somos uno en el Cristo. Aquellas palabras que nos dice el Maestro Samael, si la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? A todas las cosas. Porque todo el sistema solar y lo que habita en él son uno en esa unidad de su Logos espiritual. ¿Y esa unidad a qué se reduce? Pues se reduce a todo lo que está contenido dentro de esa creación. Esa unidad se reduce a todas las cosas. ¿Por qué? Porque estas son leyes espirituales que van más allá de la física conocida. Son leyes superiores. Por eso el Maestro Samael dice: en la gran realidad, ahí no es necesario buscarle una respuesta,
que si la unidad se reduce a todas las cosas, ¿a qué se reducen todas las cosas? A la unidad. No es necesario buscar respuesta porque en la gran realidad de los logos espirituales, ahí es una verdad claramente definida. Ahí se respira y se vive que todos somos uno y uno se reduce a todo. Es así. Bueno, entonces, un maestro de la talla de Jesús el Cristo lo encarna todo dentro de sí mismo, a toda la humanidad, toda la naturaleza, todo lo que existe. Es una fuerza cósmica, pero para que esa fuerza cósmica pueda encarnarse en un hombre, el maestro Samael nos dice, ese hombre tiene que estar debidamente preparado. Pero diferenciemos aquí qué es un hombre y qué cosa no es un hombre. Nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es un hombre. Pensamos que cualquier persona que camine sobre la faz de la tierra es un hombre, una mujer. Cuando hablamos de hombres nos referimos a hombres y mujeres. Pensamos que todos somos hombres. Pero el maestro Samael, el gran develador de estas épocas, nos dice que no somos hombres. No hay hombres caminando sobre la tierra. ¿Qué viene a ser un hombre? Un hombre es alguien que está ligado, unido a lo espiritual, unido a la divinidad. Un verdadero hombre tiene conciencia despierta. La humanidad no tiene conciencia despierta. Por eso es que es tan doloroso este mundo, caótico, extraño, terrible. Un hombre verdadero tiene conciencia. Un hombre verdadero ha despertado el Kundalini, ese poder flamígero, ígneo, maternal, en el coxis, relacionado a la sexualidad sagrada, tántrica, blanca, que permite que aquel se convierta en un maestro. Un verdadero hombre ha despertado el Kundalini. Un verdadero hombre ha despertado los chakras y los ha perfeccionado, tiene niveles de perfección. Un verdadero hombre se ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Cuáles son esos cuerpos? Pues es el cuerpo astral, es el cuerpo mental, es el cuerpo causal que se crea en la alquimia sagrada, trabajo sexual de pareja, donde se transmutan las energías sexuales y donde se eliminan los defectos psicológicos. El camino para despertar la conciencia. En un hombre que tiene eso, es un hombre que está preparado para encarnar al Cristo. Un hombre que tiene eso, que tiene los cuerpos internos, ¿ya? Astral, mental y causal. Ha eliminado gran porcentaje de defectos psicológicos, pero todavía no ha eliminado la totalidad, porque para eliminar la totalidad de los agregados psíquicos es necesario que ocurra la Navidad en el corazón del hombre. Esa Navidad es un proceso alquímico, es un estado de conciencia al cual se tiene que llegar. Es interesante cuando Pablo, en esas cartas que escribía, que está en los evangelios sagrados, en la Biblia, cuando Pablo habla de los dos hombres, el hombre terrenal y el hombre celestial. Pero es una simbología. El hombre terrenal es el hombre común y corriente que se da a la tarea de despertar la conciencia, de crearse sus cuerpos internos. O sea, el hombre que posee los cuerpos internos, la conciencia, los poderes, ese hombre es el hombre terrenal, el verdadero hombre. Y nos habla del hombre celestial. ¿Quién es el hombre celestial? Pues el hombre celestial es cuando ese hombre que ya tiene sus cuerpos internos creados recibe la iniciación para encarnar al niño Cristo, al niño Dios, la Navidad, pero dentro de su propia naturaleza anímica, espiritual, dentro de sus propias dimensiones internas. Nace el niño, el Cristo, que ha de alumbrar a ese hombre.
que ha de ayudarle a eliminar los defectos psicológicos que le faltaba eliminar, que ha de convertir a ese hombre en un maestro cristificado más adelante cuando venza las pruebas, cuando avanza en su camino. Esos son los dos hombres de los cuales habla Pablo: el hombre terrenal, el verdadero hombre completo, con cuerpos internos, y el hombre celestial cuando ese hombre recibe al Cristo. Por eso el Maestro Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, pero no está hablando del humano que camina por todas las ciudades de la tierra, está hablando del hombre maestro. ¿Qué es entonces? Las personas que caminan sobre la tierra no son hombres, porque no poseen los cuerpos existenciales superiores del ser, no poseen la perfección de los chakras, no poseen conciencia, ni kundalini, ni grados espirituales. Solamente un hombre posee estas cosas, no poseen alma. El alma es un conjunto de facultades espirituales, de poderes espirituales, de conciencia revestida con los cuerpos existenciales superiores del ser en comunión con su real ser, con su Dios interior profundo. Ese es su hombre, pero no hay hombre sobre la tierra. ¿Qué camina sobre la tierra? Una degeneración del verdadero hombre. Como los evangelios nos explican, al comienzo el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, poseía todo lo que hemos mencionado, pero se alejó. La expulsión del paraíso es que perdió la conciencia. Perdió la conciencia, y cuando pierde la conciencia pierde todas las cosas que lo hacían hombre y queda reducido a un simple animal intelectual. Somos humanoides intelectuales. Humanoide porque un humanoide es una degeneración del verdadero humano, del verdadero hombre. Una degeneración de hombre es lo que camina por toda la tierra. Hombres intelectuales, ya hablando del humano, humanos intelectuales, personas inconscientes, llenas de defectos, lamentablemente sometidos por el karma que cada quien se ha ganado, sin poderes, sin conciencia, arrastrados por la ley del destino. Ese es el humano que habita este mundo y que ha construido un sistema de vida absurdo, decadente, doloroso, extraño. Un mundo involucionante, un mundo tenebroso. Ese es el que habita en la tierra, un humanoide, no un hombre. Entonces, para que una persona crea al hombre, necesita primero conocer la enseñanza que lo haga hombre. ¿Qué enseñanza ha mandado la divinidad a la tierra en estas épocas? Pues la enseñanza gnóstica, la gnosis. Y tal enseñanza viene a través de un mensajero, de un enviado desde lo alto, a través de un avatara. El avatara para estas épocas, el avatara de toda la humanidad en estas épocas es el maestro Samael. A través de él vienen las enseñanzas, develándonos las enseñanzas, explicándonos lo que ya no entendíamos, explicándonos aquellas enseñanzas secretas que estaban dispersas en todas las culturas antiguas de la tierra, en las religiones antiguas de la tierra, en enseñanzas de maestros, enseñanzas simbólicas que ya no se entendían, que estaban perdidas. Pues el maestro Samael nos vino a explicar qué cosa es todo esto y entregar una síntesis, un cuerpo de doctrina para que cada quien siga a su propio Dios interior, a su real ser, pero a través de esa doctrina. Entonces, esa es la misión de un avatar, esa es la misión de nuestro maestro Samael Aun Weor, gurú de todos los gnósticos. Entonces, bueno, viene el Cristo a ayudarnos, el Cristo a través de Samael a entregar todas estas claves. Lo primero que tiene que hacer o ocurrirle a una persona es que encuentre esa enseñanza, que la estudie
y la lleve a la práctica, si es que le interesa, obviamente, y la lleve a la práctica para poder despertar la conciencia. Mucho se ha hablado del Cristo, pero como ya vamos viendo, se desconoce al Cristo cósmico. Nos hemos quedado atrapados históricamente con el Cristo histórico. El Cristo histórico es lo que estudiamos del Maestro Jesús, lo que hizo en un determinado lugar, en determinadas épocas. Pero ese Cristo histórico no es entendido porque no se comprende su enseñanza. Entonces, el Cristo cósmico como fuerza universal, como logos que da vida a todo el sistema solar, tiene que manifestarse en el mundo a través de un hombre que está preparado. Tiene que encarnarse en un hombre que está preparado. Ese hombre en su preparación practica tantrismo sexual, despierta el kundalini, lucha por eliminar defectos psicológicos, despierta los chakras y los poderes, se va creando un cuerpo astral, se va creando un cuerpo mental, se va creando un cuerpo causal. Estos cuerpos únicamente se pueden crear en tantrismo sexual de esposos. El arcano AZF, Saaha Maituna, aquella clave secreta. Este hombre que empieza a encarnar su alma, recién puede recibir al Cristo. Dentro de los secretos de la Cábala se habla de los 10 sefirotes. Pero ¿qué son en verdad los 10 sefirotes? Son estados de conciencia. Es el camino tántrico sexual que se ha de seguir. Estos 10 estados de conciencia, del cual el maestro Samael nos explica. Los 10 estados de conciencia que lo mencionan. Malchut, antes de Malchut está el reino de los clifos, lo inferior, la humanidad. Malchut o Malkut, que es el mundo físico, ¿ya? El mundo físico. Los clifos pues están mucho más abajo. Malchut es el mundo físico donde se empieza la obra. Yesod es el mundo vital etérico. Hot es el mundo astral. Nexaj es el mundo de la mente. Nuestra mente es una fracción de la mente planetaria, porque la mente planetaria existe como una dimensión. Viene el quinto, que es Tiferet. Es justamente Tiferet, en ese estado de conciencia, en ese punto del camino donde nace el alma humana, donde se encarna el alma humana. Ahí en Tiferet. Y el maestro Samael nos recuerda que en esto del alma, el alma humana nos dice es masculina y el alma femenina es el alma divina. El alma humana masculina, el alma divina es femenina. Bueno, es en este punto en el cual nos vamos a detener en el estudio de Tiferet, porque es ahí donde nace el Cristo. Después le sigue Geburah, que viene a ser el mundo del alma espiritual, el mundo búdico, intuicional. Ahí encontramos a la Valquiria, el alma divina. Este mundo también es conocido como el mundo de la ley, del rigor. 7. Gedulah, también conocido como Chesed. Es el mundo del íntimo, de Atman, el inefable, el íntimo, Gedulah. 8. Binah, que es el mundo del Espíritu Santo, el mundo espiritual. 9. Chokmah, que es el Cristo Maestro, el segundo Logos dentro del árbol sefirótico, el Logos. Y 10. Keter, que es el Padre, el anciano de los días. Bueno, son 10 estados. 10 estados. El quinto es el que nos interesa, motivo de estudio para esta clase. Tiferet.
Tiferet. Pero al hablar de Tiferet, veamos cómo es que un hombre se va preparando. Un hombre, una mujer que practica alquimia sexual de pareja, arcano AZF, Saha Maituna, inicialmente va creándose el cuerpo astral, cuerpo existencial superior del ser astral. Tiempo de transmutación, años de transmutación para crearse el cuerpo astral, para crearse el cuerpo mental, para crearse el cuerpo causal. Años de transmutación, todo un proceso de muerte del ego, todo un proceso de alquimia sagrada, procesos en la cual aquel iniciado tiene que pagar su karma con buenas obras y tiene que sufrir también los ciertos karmas de los cuales tiene que rendir cuentas a la ley divina. Entonces, en esto de crearse los cuerpos internos, de levantar ese kundalini, habrá procesos. Se despierta el kundalini mediante pruebas, mediante cosas que se cambian, mediante comprensiones profundas, mediante refinamiento a la hora de hacer la cópula sagrada, transformar el coito sexual entre esposo y esposa en un acto espiritual, en un acto de oración, en un acto de muerte del ego, en un acto espiritual, para que se despierte el kundalini y haciendo los pagos a la ley. Una vez que se despierta el kundalini, viene el ascenso. Pero para despertar el kundalini hay que el mercurio, que son las aguas de vida, las aguas seminales, tiene que pasar ciertos procesos. El maestro Samael nos habla respecto a la estrella de David. Nos dice la Navidad, nos habla de la Navidad el maestro Samael. Nos recuerda que los 3 reyes magos siguieron a una estrella, esa estrella del hombre autorrealizado, pero que también es la estrella de David, la estrella de Salomón, el sello de Salomón. Son diferentes. La estrella del pentagrama es de 5 puntas y la estrella de David es de 6 puntas, pero ambas estrellas son complementarias. El maestro Samael nos dice que la estrella que los reyes magos seguían es la estrella de David, la estrella de 6 puntas. Por lo tanto, en el árbol de Navidad podría ponerse la estrella de 5 puntas, pero también podría ponerse la estrella de 6 puntas, porque esa es la estrella que seguían los 3 reyes magos. Y esto del árbol de la Navidad son símbolos, arquetipos divinales, simbologías divinales eternas. En otras culturas que no tienen que ver con el cristianismo ya existía tal simbología. Recordemos, por ejemplo, en épocas entre el mundo de los nórdicos, entre los celtas, por ejemplo, existía la costumbre de, en época del solsticio de invierno, ¿ya?, poner un árbol, el árbol Yggdrasil, y decían que la parte de las raíces de ese árbol comunicaba con la parte inferior y la parte superior con las dimensiones superiores, ¿ya? En una ritualística sagrada, celebrando el solsticio de invierno. ¿Y qué cosas son los solsticios? Repasemos un poquito esto. Los solsticios marcan 2 cosas. Marcan el verano y marcan el invierno. Y los equinoccios marcan el otoño y marcan la primavera. Equinoccios, primavera y otoño, solsticios, invierno y verano. ¿Qué cosa es un solsticio? Y esto está muy relacionado al Cristo también, relacionado al Cristo. El solsticio de invierno, ¿ya?, tiene distintas fechas en el norte y en el sur. En el hemisferio norte, del 21 de diciembre al 24 de diciembre ocurre el solsticio de invierno, la Navidad. Quiere decir esto que el eje de la Tierra, hay un giro en el eje de la Tierra en relación
a la posición que éste tiene con el Sol, en la cual el hemisferio norte se aleja más del Sol, se aleja del Sol. Esto ocasiona que en esa lejanía se produzca el invierno en el norte, y ese alejamiento del Sol empieza el 21 de diciembre, y el máximo punto en el cual el norte está más lejos del Sol es el 24 de diciembre. Por tal motivo, ahí en el norte se vive la noche más larga y el día más corto. Es la noche más larga ese 24 de diciembre. La Navidad que se vive en el norte. La máxima lejanía que hay entre el Sol y el norte de la Tierra. Y por estas épocas celebraban con el árbol Yggdrasil. El árbol de la Navidad que conocemos lo conocían los celtas. Y bueno, hubo por ahí cierto santo cristiano, si no me acuerdo mal, San Bonifacio, que en épocas pasadas, queriendo erradicar esas costumbres celtas, nórdicas, decide sustituir ese árbol que adoraban, por decirlo así, los celtas, por el pino. El pino relacionado ya al cristianismo y relacionado al nacimiento de Jesús el Cristo, ¿ya? Porque ese árbol nórdico estaba relacionado al nacimiento, no solo al solsticio que ellos vivían, sino al nacimiento de dioses en el mundo nórdico. Pero sustituyen ese árbol por el pino. Pero es curioso que el pino también tiene una forma triangular que nos recuerda las tres fuerzas de la creación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo maestro, no importa de qué cultura, trabaja esas fuerzas. Y el pino es un árbol que en épocas de invierno está verde. Es la vida en medio de la muerte, por decirlo así, simbólicamente hablando. Pero bueno, ocurre, esa es la Navidad para el norte, pero en el sur, en el hemisferio sur, del 21 al 24 de diciembre ocurre el solsticio de verano. Empieza el solsticio de verano. Quiere decir que el sol se acerca más al sur, entre el 21 hasta el 24. Y si en el norte ocurre la noche más larga y el día más corto, pues en el sur es al revés. Es al revés. ¿Ya? La noche del 24 es la noche más corta y el día más largo. Es al revés, sencillamente, por esto de los hemisferios, ¿ya? Y esto marca tanto el verano y el invierno. Y esa es la Navidad. Resulta que en esas épocas descienden a la tierra desde las dimensiones superiores mucha energía crística, dándole vida a todo el mundo, sosteniendo toda la naturaleza de este planeta Tierra. Energía desciende del cosmos y cristaliza en toda la naturaleza. Pero hay otra Navidad que corresponde al solsticio de invierno, y es la del 21 al 24 de junio. Del 21 al 24 de junio es la Navidad para el hemisferio sur. Por eso es que culturas poderosas y antiguas como los incas celebraban la Navidad en esta época, con esa fiesta conocida como el Inti Raymi. Y el Inti Raymi es una fiesta al Logos, al Sol, al Dios Sol, al Logos, al Cristo cósmico. Los incas, claro que conocían al Cristo cósmico, eran maestros antiguamente, antes de que el imperio entrara en decadencia, en inconsciencia, y se convirtiese en un imperio conquistador de otros pueblos. Mucho antes de eso sabían que el Inti Raymi adoraba al Sol espiritual, al Cristo cósmico representado en el Sol. Del 21 al 24 de junio es la Navidad para todo el hemisferio sur. ¿Y qué pasa en el hemisferio norte? Pues del 21 al 24 empieza el verano en el hemisferio norte. Entonces allá en el norte se acerca el norte más al sol y en el sur se aleja más del sol, provocando el invierno.
Son las dos Navidades que sostienen a la naturaleza. ¿Ya? Entonces el nacimiento de Jesús el Cristo se relaciona al 24 de diciembre porque es en ese solsticio de invierno donde vienen fuerzas cósmicas a cristalizar en la Tierra. ¿Ya? En realidad no se sabe en qué fecha nace o en qué fecha es esa Navidad del Maestro Jesús. Es un proceso alquímico. No vayan a pensar, bueno, antes de eso, los equinoccios ya dan lugar a la primavera y otoño. Oye, no se vaya a pensar que la Navidad es cuando nace Jesús el Cristo como un niñito, físicamente. No. La Navidad en realidad ocurre en Tiferet, y Tiferet es un estado de conciencia al cual se llega después de haberse creado cuerpo astral, mental y causal, después que ese hombre mayor se ha creado esos cuerpos en trabajo sexual de pareja. Quiere decir esto que cuando Jesús el Cristo le ocurre su Navidad interior, es interior, y el Maestro Jesús ya era un hombre que tenía esposa, un hombre mayor, que se había creado los cuerpos internos en años de alquimia sexual. Entonces esa Navidad es interior, y si se dice que nace el 24 de diciembre, es porque está relacionada, es la misma fuerza cósmica que le da vida a la Tierra también un 24 de diciembre, que es encarnada en la naturaleza interior de Jesús el Cristo. Entonces, una vez que se despierta el Kundalini, se trabaja los mercurios. El Maestro Samael nos dice, la estrella de David, la estrella superior representa el azufre, el triángulo superior de esa estrella de David representa el azufre, y el triángulo inferior de esa estrella representa el mercurio. El azufre es el Kundalini, el azufre es el fuego espiritual, el Espíritu Santo. Y el triángulo inferior son las aguas, el mercurio son las aguas caóticas que tienen que ser fecundadas por el Espíritu Santo. Cuando una pareja practica tantrismo sexual, tiene que trabajar los mercurios dentro de esa estrella de David. El Maestro Samael nos comenta de 3 mercurios. El primer mercurio, o sea, las aguas seminales, dice el azogue en bruto es el primer mercurio. El azogue en bruto es la energía seminal, el semen, contenido en el hombre y en la mujer también, aunque la mujer es interno. Bueno, el semen es el azogue en bruto, el primer mercurio. El segundo mercurio viene a ser el alma metálica del esperma sagrada, o sea, la parte energética espiritual de ese semen. Y el tercer mercurio, nos dice el Maestro Samael, es ya cuando despierta el Kundalini, cuando en ese trabajo sexual, en el coxis, en el primer chakra, donde se juntan las energías sexuales, se cruza, llamado el Triveni, cuando en ese Triveni, esa pareja o el iniciado, el que trabaja, consigue despertar el Kundalini. Es cuando se despierta el Kundalini, cuando ese mercurio, esas aguas de vida, esa espiritualidad, esa energía sexual ha sido fecundada por el Espíritu Santo. Entonces ahí despierta el Kundalini, ¿ya? El Exiohejai, le dice el Maestro Samael, a todos estos misterios energéticos espirituales, y ese Kundalini, ese mercurio fecundado por el Espíritu Santo, viene a ser, nos dice el Maestro, el arché de los griegos, el arché de los griegos. Ese arché de los griegos es lo que se manifiesta en la creación, en las nebulosas, en los universos. Es arché cristalizado, ¿ya? Ese arché que despierta, asciende por el Kundalini, creando los cuerpos internos en trabajos diarios. Ese arché está formado por sal, azufre y mercurio. Los cuerpos internos, los cuerpos existenciales superiores del ser, son cristalizaciones de la sal, azufre y mercurio. Sal, azufre y mercurio. Los cuerpos internos están
constituidos por sal, azufre y mercurio. Es así, ¿ya? Pero hay que eliminar, dice el maestro Samael, de nuestra naturaleza seca, de nuestra naturaleza interior, corrijo, al mercurio seco. ¿Qué vendría a ser el mercurio seco? El ego animal, los yoes, los defectos psicológicos. Y hay que eliminar de nuestra naturaleza interior el azufre arsenicado. ¿Qué es el azufre arsenicado? Es el azufre venenoso, que vendría a ser los átomos sanguinolentos de la lujuria, ¿ya? De nuestro mercurio hay que eliminar al ego, y de ese azufre que tiene que fecundar a nuestro mercurio hay que eliminar la lujuria para que ese azufre fecunde de forma correcta el mercurio. Fecundado eso, se produce el arché, asciende el kundalini, y ese arché luego, a través de la sal, el mercurio y el azufre trabajado, cristaliza en los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces esa persona va encarnando su alma, poco a poco va acercándose a encarnar su alma, poco a poco. Entonces pasa por esos 10 estados de los sefirotes, hasta que llega al sefirote quinto, la iniciación de Tiferet. La iniciación de Tiferet une los sefirotes de abajo con los sefirotes de arriba, por eso está en medio, los reconcilia en el Cristo. Nos dice el maestro Samael que el Cristo tiene su centro de gravedad en el sefirote Tiferet. Entonces, cuando una persona llega a ese estado, ese cuerpo astral, ese cuerpo mental, ese cuerpo causal, existenciales, tienen que transformarse en cuerpos de oro. Y para transformarse en cuerpos de oro hay que eliminar la totalidad del ego. Y hay que eliminar la totalidad de los átomos de la lujuria. Pero entonces ahí viene en auxilio de ese iniciado el Cristo. Tiene que nacerle el Cristo dentro de sí mismo, en sus dimensiones internas. Nos dice el maestro algo muy interesante, y es que se puede llegar a la iniciación de Tiferet. El alma humana puede recibir la iniciación de fuego de Tiferet, pero no recibir la iniciación venusta. La iniciación venusta es una iniciación secreta, en la cual algunos lo reciben. Esa iniciación venusta es la Navidad del corazón, en la cual el niño Dios, el Cristo como niño, nace en el corazón del hombre, pero no como un simbolismo, sino como una terrible realidad. Nace el Cristo íntimo en su interior. Pero no todos reciben esa iniciación, que es la iniciación venusta en Tiferet, iniciación secreta. Muchos maestros hay que llegan a Tiferet y reciben la iniciación de fuego del alma humana. Se convierten en hombres. Es un maestro. Y de ahí continúan con los siguientes sefirotes, pero sin que les haya nacido el Cristo. ¿Por qué? Porque en este punto se definen dos cosas, o se define una cosa. El maestro Samael nos habla de la vía directa y nos habla de la vía nirvana. Aquellos iniciados que tomen la vía directa toman la iniciación venusta, en la cual han de encarnar al Cristo. Ocurre la Navidad interior, en épocas en las cuales se dice que nace el Maestro Jesús. No existía el pueblo de Belén. Ese pueblo, los religiosos lo crearon muchos años más para adelante para darle cierta veracidad histórica a los acontecimientos cristianos, a los acontecimientos de Belén. ¿Y por qué? Porque desconocían que Belén en realidad es un proceso alquímico interior, es un nivel de la maestría. Desconocen todo eso, lamentablemente. Ojalá hubieran escuchado a esos discípulos de la antigüedad de Jesús el Cristo. Ojalá hubiesen estudiado y meditado en los evangelios apócrifos que fueron retirados del canon oficial de la Biblia, del Testamento, de los testamentos sagrados. Pero bueno, desconocían todo eso. En realidad, Belén viene de una palabra caldea,
Caldea, Belén, Betlén, que significa torre de fuego. ¿Cuál es esa torre de fuego? El Kundalini ascendiendo por la espina dorsal para crearse los cuerpos internos, para recibir el niño Dios. Cuando ese fuego llega a la cabeza, se recibe al niño de Dios en Tiferet, ese estado de conciencia. Entonces, ahí se define los que van por la directa, los que van por la iniciación venusta, por el camino del Cristo, o los maestros que van por el camino de la vía Nirvani. He ahí los dos caminos. Los maestros que van por la vía del Cristo son mucho más elevados porque lo encarnan todo. Los maestros que van por la vía Nirvani son grandes maestros, pero no encarnan todo, no encarnan al Cristo, no encarnan la sabiduría absoluta, encarnan grados maravillosos de sabiduría, cosa que está bien. Son los dos caminos. Los que van por la vía directa, por el Cristo, sufren más. Los que van por la vía Nirvana sufren menos. ¿Por qué? Porque los frutos del Cristo son mayores, por lo tanto sus esfuerzos son mayores. Bueno, ahí se definen los iniciados, si es que van por un camino o si es que van por el otro camino. Si van por el Cristo, reciben esa iniciación secreta en Tiferet. Reciben esa iniciación secreta. El maestro Samael nos comenta que el Buda y el Cristo son complementarios. Nos comenta el maestro una experiencia en la cual se encontraba él en un templo budista en la parte interna, y ahí estaba enseñando la enseñanza crística, porque el maestro trae la enseñanza del Cristo, y de repente alguien va a llamar al maestro de ese templo porque le dice que alguien está enseñando en favor del Cristo y es un templo budista. Cuando le preguntan al maestro por qué enseña respecto al Cristo en un templo budista, en las dimensiones internas, el maestro Samael le dice, bueno, el Cristo y el Buda se complementan. Entonces el maestro a cargo de ese templo asiente con la cabeza, afirmando que efectivamente es así. Coge un dedo pulgar del maestro Samael, los dos dedos pulgares, y los amarra con un hilo. Es una simbología de que efectivamente el Buda y el Cristo se complementan. Es así. El maestro Samael respecto a eso nos dice, por ejemplo, al hablarnos del árbol sefirótico, nos comenta el maestro, bueno, nos dice que Gautama Sakyamuni, ¿no?, el Buda, trajo la doctrina del Buda íntimo, ¿ya? Y que Jesús el Cristo trajo la doctrina del Cristo íntimo. Y que ambas doctrinas traen mensajes complementarios de nuestro propio real ser. Y efectivamente así es. Bueno, refiriéndonos, el maestro Samael, cuando se refiere al árbol sefirótico, nos comenta que el Cristo nos trae la doctrina de Tiferet, la doctrina del alma humana recibiendo al Cristo en su interior. Y el Buda nos trae la doctrina de Geburah y de Chesed, la doctrina del íntimo. La doctrina de Geburah y de Chesed es la doctrina entregada por el Buda, y la doctrina de Tiferet, del alma humana recibiendo al Cristo, es la doctrina de Jesucristo. Ambas se complementan, y efectivamente sí, así es. Entonces no se trata de peleas de doctrinas ni nada de eso, se complementan. Pero solamente aquellos que reciben la iniciación venusta en Tiferet pueden encarnar al Cristo. Solamente ellos. El maestro Samael da unas palabras muy hermosas respecto a su propio proceso, que es importante que se conozca, porque ese proceso que vivió el maestro nos muestra el camino a seguir, que cada uno de nosotros tiene que seguir con su propio ser. Pero es muy interesante lo que nos dice el maestro Samael.
respecto a su propio proceso interior. Nos dice el maestro, esto en Tarot y Cábala, la iniciación de Tiferet. El Hijo del Hombre viene cuando tiene que cumplir alguna misión específica sobre la tierra, cuando el iniciado ha agarrado el camino directo para la liberación final. Después de la quinta iniciación del fuego, hube de ser llamado por mi divina madre Kundalini. Tenía ella el niño en sus brazos. Hice cierta petición de tipo esotérico. Ella me respondió, pídele al niño. Y pedí al niño lo que tenía que pedir. Posteriormente, pude recibir la iniciación de Tiferet, es decir, de la quinta iniciación de fuego. Entonces aquel niño que había visto en brazos de su madre, mi madre divina, puesto que cada uno tiene la suya propia, penetró dentro de mi organismo por la puerta maravillosa de la glándula pineal, de la cual dijera Descartes que es el asiento del alma. Mi cuerpo, en este caso, vino a ser el establo, donde nace el niño, donde viene al mundo. En un principio puedo decirles que no se nota mucho la presencia del niño. Dentro de uno mismo, él nace entre los animales del establo y no son otra cosa sino los animales del deseo, las pasiones, los vicios y defectos que mantienen embotellada la conciencia, es decir, los elementos que componen el yo pluralizado. El yo se halla constituido por elementarios animales. Estos se nutren con las sustancias inferiores de los bajos fondos animales del hombre. Allí viven y se multiplican. Cada elementario animal representa un determinado defecto. Estos constituyen eso que se llama ego, los animales del establo donde el niño Dios nace para salvar al hombre. Ese niño tiene que sufrir mucho. Él no nace en un gran palacio, él nace en un establo, nace completamente débil, muy pequeño, entre mares gigantescos de esos yoes que circundan el establo. El niño Dios va creciendo poco a poco, a través del tiempo va desarrollándose. ¿Cómo va creciendo? ¿De qué manera? Eliminando los yoes, desintegrándolos, reduciéndolos a cenizas, a polvareda cósmica. Así va creciendo nuestro Yeshua íntimo particular. La labor que tiene que hacer ese niño es muy dura. Es el Cristo y nace en el establo para salvarnos. De manera que a todos esos animales del establo, Él tiene que matarlos en sí mismo. Tiene que combatir los príncipes del mal en sí mismo, a los hijos de la infidelidad en sí mismo, y las tentaciones por las que uno pasa como ser humano, como persona de carne y hueso, son las tentaciones por las que Él tiene que pasar. Son sus tentaciones. Y el mismo cuerpo de carne y hueso de uno viene a convertirse en su cuerpo de carne y hueso. Ahí está el mérito de sus sacrificios, de sus esfuerzos. Así es como el Hijo del Hombre viene al mundo y se convierte en un hombre de carne y hueso. Se hace hombre entre los hombres y está expuesto a los sufrimientos de los hombres. Tiene que pasar por las mismas torturas que cualquier hombre. Nuestro proceso psicológico se convierte en un proceso que Él debe ordenar y transformar. Nuestras preocupaciones son sus preocupaciones. Por algo se le ha llamado el santo firme, porque no puede ser vencido y al fin triunfa. Entonces se cubre de gloria, es digno de toda alabanza, señorío y majestad. Los reyes de la inteligencia, los tres reyes magos, los verdaderos genios, reconocerán siempre al Señor y le venerarán y vendrán a adorarle. A medida que van creciendo los sufrimientos, para Él van siendo más y más grandes. Siendo Él tan perfecto, tiene que vencer a las potencias de las tinieblas en sí mismo.
Siendo él tan puro, tiene que vencer a la impureza en sí mismo. Habiendo pasado más allá de toda posibilidad de tentación, tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo. El niño se verá siempre en grandes peligros. Herodes, el mundo, los tenebrosos, querrán siempre degollarlo. El bautismo en el Jordán de la existencia será siempre indispensable. Las aguas de la vida limpian, transforman y bautizan. La transfiguración interpreta con suma inteligencia la ley de Moisés, enseñando a las gentes y desplegando en su trabajo todo el celo maravilloso de un Elías. El Cristo íntimo vendrá siempre a nosotros, caminando sobre las embravecidas olas del mar de la vida. El Cristo íntimo siempre establecerá orden en nuestra mente y devolverá a nuestros ojos la luz perdida. Multiplicará siempre el pan de la Eucaristía para alimento y fortaleza de nuestras almas. El Cristo íntimo encarnado en el iniciado predicará en las calzadas de esta gran Jerusalén del mundo, entregando a la humanidad el mensaje de la nueva era. Pero los escribas, que son los hombres intelectuales de la época, aquellos que forman parte de la cultura, le dirán: ese hombre está loco. Sucede que los intelectuales todo lo quieren arreglar basándose en raciocinio, pues cualquier humano puede elaborar dentro de su encéfalo cerebral, mediante los procesos lógicos más severos, una teoría materialista, como una teoría espiritualista, y tanto la una como la otra, tanto en la tesis como en la antítesis, la lógica de fondo es realmente admirable. Sus enseñanzas son también rechazadas por los sacerdotes, las gentes de todas las religiones, de todas las organizaciones de tipo pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas. Aquellas personas sabiondas que se consideran muy serias siempre dicen: esto que dice este hombre es una locura, este es un malvado. Así es como el Hijo del Hombre es rechazado por este mundo. Todo iniciado tiene que vivir el drama cósmico de la crucifixión en sí mismo. Los tres traidores se crucifican, lo entregan. Judas, el demonio del deseo, lo vende por 30 monedas de plata. Lo entrega por mujeres, placeres, juegos. Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos. Encuentra justificación para todos los errores. Caifás, el demonio de la mala voluntad, siempre quiere hacer su propia voluntad. Odia la voluntad del Padre. El drama cósmico tiene el iniciado que vivirlo en forma completa, íntegra, total. Encontramos que es maldecido y colgado, tendrá que ser muerto, es decir, el hombre terrenal debe morir, se somete a la voluntad del Padre y va a la muerte, su obra póstuma. En la conciencia del iniciado habrá siempre eventos cósmicos formidables, y entre rayos, truenos y grandes terremotos del alma, el Señor siempre entregará su espíritu al Padre exclamando: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego viene su muerte. Con su muerte desintegra sus agregados psíquicos y después de bajar el cuerpo al sepulcro, resucita. A los 3 días, estos 3 días son también alegóricos. Al cabo de esos 3 días, el Hijo del Hombre pasa por 3 grandes purificaciones. Muere hasta el último elemento inhumano que había en su interior. Por eso se dice que el Hijo del Hombre ha muerto en sí, ha matado a la muerte, porque la muerte solo se puede matar con la muerte. Luego el Hijo del Hombre tiene que resucitar con el cuerpo físico. Es un maestro resurrecto, tiene el elixir de larga vida, es un verdadero rey de la naturaleza, según la orden de Melquisedec. Entonces podemos exclamar como el apóstol San Pablo: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De manera que lo importante es que Él logre redimirse al resucitar. Él, el alma, en Él resucita. Todos nuestros principios anímicos y espirituales en Él resucitan y uno en Él. Es necesario comprender que Él es nuestro Salvador auténtico interior, nuestro Jesús Cristo particular íntimo. Ahí resucita Él en el Padre y el Padre resucita en Él. Cuando Felipe, aquel maestro experto en los estados ginas, le dijo a Jesús: muéstranos al Padre, el gran Cabir respondió: el que ha visto al Hijo ha visto al Padre.
Las tres grandes purificaciones se encuentran simbolizadas por los tres clavos de la cruz. Encima de la cruz está la palabra Irri, Ignis, Natura Renovatur Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Los tres clavos significan las tres purificaciones por el fuego y por el hierro. Después de las tres purificaciones a base de fuego y de hierro, se consigue la resurrección entre los muertos. Los 3 días son 3 periodos de trabajo en los cuales el Hijo del Hombre debe realizar la gran obra. Téngase en cuenta que con la cruz es con la cual ha desintegrado los elementos indeseables. La fidelidad al Padre se ve con la cruz. Hay muchas gentes que dicen: yo soy fiel al Padre, a la Madre, al Hijo del Hombre, pero cuando llega la hora de probar, a la hora de la hora fallan en la cruz. ¿Dónde está la cruz? Está en el cruce de Lingam Johnny. Ahí fornican, adulteran, cometen sus maldades. Entonces hay que desintegrar los elementos indeseables para buscar la muerte del hombre terrenal. Es necesario saber que Jesús, el gran Kabir, vino al mundo hace 1977 años y que predicó esta doctrina. Sabía muy bien que cada cual lleva su Jesucristo, sabía que muy bien que cada cual lleva su Jesucristo íntimo particular. Por eso decía que lo que Él quiere es que cada cual siga su propio íntimo, que es Él quien cuenta, porque es nuestro Salvador, el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre, que está en secreto, con el viejo de los siglos. Él es el gran reconciliador. Una vez Él ha logrado el triunfo, se glorifica y es digno de toda alabanza y gloria, puesto que ha vencido el mal en sí mismo. No lo ha vencido desde afuera, sino en sí mismo. Se ha inmolado como cordero. Por ello se le dice el cordero inmolado. Se ha inmolado para salvarnos con su sangre, es decir, con el fuego, porque en alquimia la sangre representa el fuego sagrado del Kundalini. Es bueno entender todo esto. Yo les estoy explicando a ustedes de lo que yo mismo he vivido, lo que estoy experimentando en mí mismo. No cometería el crimen de decirles que yo soy el Cristo. Eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador. Pero sí les digo a ustedes que Él a mí me está salvando, como ha salvado a tantos. Yo puedo ser uno más de los salvados, y como estoy trabajando y lo he experimentado, y lo que estoy diciendo es lo que me consta, lo que he vivido. Samael aún peor. Interesante, ese Cristo íntimo que debe nacer en nosotros, el Cristo cósmico, cuando nace, se convierte en nuestro Cristo íntimo particular que nos salva. Es Él, nuestro Cristo íntimo, que nace en Tiferet y que va eliminando los defectos psicológicos hasta encarnar el segundo Logos en Chokmah, quien tiene que ir purificando los cuerpos astral, mental y causal. Hay procesos alquímicos ahí representados en colores. Cuando el cuerpo astral va a ser limpiado de los defectos psicológicos, entonces se empieza con el color negro, representado en el cuervo negro. ¿Por qué? Porque representa la muerte de los yoes. Tiene que ver Saturno con esta muerte. Luego se pasa al color blanco, la paloma del Espíritu Santo, en la cual ese cuerpo va alcanzando mayor pureza. Luego al águila amarilla, ¿ya? Y esto nos recuerda a los 3 reyes magos, el rey negro, el rey blanco, el rey amarillo. Y si se continúa purificando de yoes ese cuerpo astral, entonces se recibe el púrpura de los reyes, esa púrpura que en la antigüedad los reyes se vestían con esa púrpura sacado de moluscos, sacados del mar. Curioso, cuando para sacar ese color púrpura, esas telas, ese tinte sacado de los moluscos que vivían en el mar, tenían que recibir los rayos del sol, del logos, para que adquieran ese tono púrpura. No hay casualidades. Bueno, se recibe esa púrpura y ese cuerpo astral queda convertido en cuerpo de oro. Lo mismo tiene que ocurrir con los demás cuerpos, con el cuerpo mental y con el cuerpo causal. ¿Ya? Tiene que atravesar esos colores de la alquimia, negro, blanco, amarillo y el púrpura, que es un tipo de rojo, el púrpura de la alquimia, en el astral, en el mental y en el causal. Y el Cristo ayuda eliminando todos los yoes, eliminando toda la lujuria.
entonces recién esos cuerpos se convierten en cuerpos de oro y se puede recibir realmente al Cristo ya como un maestro, totalmente cristificado, como un maestro cristificado, aceptado por la ley, aceptado por la logia blanca, un maestro cristificado. Ese es el proceso que han atravesado todos los maestros de la antigüedad, el proceso que ha atravesado el Maestro Jesús el Cristo, los procesos que atravesó el Maestro Samael Aun Weor y los procesos a los cuales todos estamos invitados a atravesar si es que decidimos avanzar en este camino interior, si es que nuestro real ser decide que se reciba la iniciación Venusta en Tiferet o en todo caso el camino nirvánico, pero ciertamente es el Cristo el Salvador. El Cristo, es el Cristo el que salva a los hombres. Bien, hemos reflexionado, hemos comentado muchas cosas respecto a este tema, de lo que es la Navidad, de lo que es el Cristo, de lo que es el Salvador, el Cristo íntimo en nuestro interior, la iniciación Venusta. Hemos reflexionado temas que son importantes que se sepan para saber lo que estamos practicando y a dónde nos dirigimos con las prácticas gnósticas. Muy bien, entonces todos invitados a las prácticas gnósticas. Si es que no se sabe mucho de estos temas, pero se quiere aprender, busquen grupos gnósticos en YouTube, hay este canal gnóstico, en Google busquen si es que en su ciudad hay algún grupo gnóstico que siga la línea del Maestro Samael, estudien los libros del Maestro Samael y todos invitados a hacer la obra. Bien, hasta aquí la clase de este día, hasta la próxima.